Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatoscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. 9:09. Continuamos en Ampliación de Noticias y queríamos conocer ahora la opinión de Ramiro Escobar y de Andrés Gómez de la Torre. Fernando le planteaba a Farid Cajat, ¿qué posibilidad, en medio de una situación pero tan compleja, habiéndose suspendido una reunión que parecía clave, ¿no? Hoy por hoy, tras este ataque a un hospital que ha dejado más de 500 muertos y luego de haber escuchado a un médico decir que hay 30.000 personas en otro hospital que no tienen qué comer, que no tienen qué beber y que piden, por favor, oraciones en el mundo para alcanzar la paz, ¿qué posibilidades hay de que se concrete? ¿Este es un tema político? Ramiro. Bueno, lo que ocurre es que ahorita, en este momento, después de esta masacre, se han hecho trizas esas posibilidades, pero si hacemos una rauda revisión histórica de otros casos, otros episodios, cuando justamente pasan estas cosas y cuando se demuestra en el terreno que la ruta bélica no tiene salida, es cuando posiblemente asomen unas reuniones o contactos que hagan posible algún tipo, por lo menos, de alto al fuego. Eso ocurrió en el mismo conflicto, ¿no? En el mismo conflicto palestino-israelí. Cuando se dan cuenta que hay un agotamiento bélico, entonces empiezan algún tipo de conversaciones. El problema acá es que Hamás es muy poco dispuesto a conversar, pero en escaramuzas anteriores, no tan intensas como estas, entre Israel y Hamás, Egipto medió. Correcto. Egipto medió. Entonces no es cierto, como dicen algunas personas, no se puede conversar con Hamás. Israel ha conversado a través de Egipto, pero esto es mucho más grave, la masacre de chicos en un concierto, los ataques a los kibutz. Sin embargo, por ejemplo, que no se deje entrar ayuda humanitaria, ¿no? Después de esto ya comienza a ser, si no es ya, un crimen de guerra. Por ejemplo, eso sí se podría lograr en este momento. Hay otro factor, Ramiro, que no hemos abordado hasta ahora, que es el de los rehenes. También, no se sabe bien, algunos hablan de 200, otros de 120, pero hay entre ellos casi 20 norteamericanos, 16 franceses y por lo menos una peruana. Una peruana, la señora Los países presionan y Estados Unidos, la opinión pública quiere que se libere a sus rehenes. Y Israel ya ha negociado con Hamás a través de la intermediación egipcia para liberar a 2.000 prisioneros de Hamás por un solo soldado, que había estado preso 5 años, es cierto. De manera que ahí tenemos un problema pendiente. El ataque total contra la Franja de Gaza va a significar prescindir de la vida de esos rehenes que son de varias nacionalidades, incluida peruana. Ese es un gran problema, pero además Hamás ya ha hecho saber que pide 6.000 rehenes a cambio de 6.000 liberados palestinos, a cambio de los rehenes, que son 199 oficialmente según Israel. Entonces 6.000 presos palestinos liberados. Yo no sé si este gobierno lo va a aceptar, el gobierno de Netanyahu. Me parece muy difícil, pero nuevamente creo que en Vietnam, en sucesivas guerras, siempre llega alguna posibilidad cuando ya se agota, tras mucha sangre, la posibilidad de que haya una solución bélica. No la hay, nunca la hubo acá, jamás, ¿no? O sea, jamás quiso negociar, quiso negociar para el fin de una guerra, a eso me refiero porque por rehenes se ha negociado, ¿no? Pero aún así creo que ya está la cantidad de muertos. Y una cosa que hay que evitar, Fernando, Mávila y Andrés, es esta furia desatada en el mundo árabe, que me parece muy peligrosa. Cientos de personas protestando en varios países. Y las comunidades árabo-musulmanas en Europa han habido ya 3 muertos, 2 suecos en Bélgica y un profesor en Francia. Yo quisiera preguntarle a Andrés Gómez de la Torre sobre el papel de la OTAN en este caso. Ya sabemos que Estados Unidos es la potencia dominante de esa organización militar, pero hay matices que han sido denunciados por el secretario general Stoltenberg, sobre todo porque él tiene que tener en la mirada el tema ruso y la guerra de Ucrania, que no ha desaparecido, así como el rol creciente eventual en la escena internacional de China. Correcto. Un apunte, Fernando, cuando me refiero a rockets son cohetes no guiados, ¿no? Sí. Cuya efectividad es el lanzamiento en salva. Y para la opinión pública, cuando hablamos de operaciones de falsa bandera, son operaciones de engaño, ¿no? Que muy usuales en este tipo de conflicto, convencional o no convencional. Y tercero, cuando hablamos de fuego amigo, es justamente el margen de error que hay
propio en el lanzamiento de determinados sistemas de armas. Sobre la posición del secretario general de la OTAN, noruego, a mí me ha parecido bastante consecuente en el sentido de que sus declaraciones nos dan una hoja de ruta por lo menos interesante. Punto primero, se solidarizó, obviamente, con Israel por los ataques perpetrados por Hamas en territorio israelí, pero él pidió algo que es muy importante, proporcionalidad en la respuesta. Hay que subrayar que Gaza es un escenario urbano muy complicado y lo que se ha manejado en los últimos años, que es muy relativo en el ámbito de la seguridad, este concepto de guerras quirúrgicas o ataques quirúrgicos, que por las propias naturaleza de la franja de Gaza es imposible, y los daños colaterales o los daños mínimos. Y lo que pide justamente esto es eso, ¿no? Y en segundo lugar, algo que es muy importante, habló de las víctimas civiles en general, no especificó de cualquier bando. Y tercero, algo muy importante, también dijo Stoltenberg, cuidado con la intervención de la República Islámica de Irán, por un lado, que como ustedes saben tiene proyectos de arma de destrucción masiva y tecnología de cohetes muy avanzada, tiene armas nucleares, ha experimentado con armas químicas, bacteriológicas, etcétera, y también al Hezbollah libanés. De tal manera que creo que es una posición bastante consecuente y finalmente lo peor que le podría pasar a Israel, desde mi punto de vista en el escalamiento, sería una guerra urbana, una intervención completa, digamos, con un tipo de ejército de ocupación. Y estaba recordando un poco la operación Plomo Fundido, que fue un poco experimental, pero en todo caso tener mucho cuidado porque en este tipo de guerras urbanas hay la famosa experiencia del síndrome somalí en Mogadiscio del año 93. Es muy complicado, sobre todo para la capacidad que tienen artesanal antitanque de guerra urbana que han desarrollado Hamas y todos estos grupos radicales. Gracias a ambos.